Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Damos comienzo a la clase del día de hoy, jueves 10 de septiembre del año 2020, donde iniciamos la tercera unidad, el estudio de la tercera unidad de nuestra cátedra de proyectos artísticos y culturales, que lleva por nombre Derecho de los Trabajadores de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Antes de hacer una pequeña introducción al contenido de esta etapa del estudio de nuestra cátedra, recordarles que está habilitado el acceso para que puedan rendir la prueba evaluación de la unidad número 2. Unos compañeros ayer me advirtieron que se había impedido el acceso a la sala por solicitarse una contraseña. Esta situación ya fue arreglada, fue superada ayer en la tarde al configurar el acceso para todos los miembros de la clase. Por lo tanto, a esta hora no debiera existir problema alguno para que puedan ingresar a la plataforma y rendir la clase, la prueba. Recordarles, tal como les estoy compartiendo pantalla, que esta es una evaluación que puedan rendir con todo el material a la vista. Lo que se pregunta, lo que se consulta son conceptos generales, conceptos básicos de uso corriente que son indispensables para el aprendizaje y que son indispensables para las materias y el trabajo práctico que vamos a desarrollar el segundo semestre, cuando abordemos la formulación de proyectos propiamente tal en sus diferentes expresiones y considerando la naturaleza de cada uno de los proyectos que podremos desarrollar y desde la idea materializarlo al papel. Son 60 minutos, cuentan con una hora, selección múltiple y verdadero y falso. En atención de los problemas que se causó a través de la plataforma Moodle por el exigir la contraseña para cursar la prueba, he decidido extender el plazo hasta el día sábado 12, a las mismas 15 horas, de modo tal de que esas 24 horas, 36 horas en que eh, estuvo bloqueado el acceso a rendir la prueba, sea compensado con un día más, lo cual no afecta en lo absoluto por cuanto es una prueba individual y, como les señalo, lo que busca es que tengan conceptos generales que van a ser utilizados en el segundo semestre. Pues bien, tal como ustedes pueden ver en la pantalla que estamos compartiendo, debemos dar inicio al estudio de la última unidad que hace referencia a los derechos de los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio. Ahora bien, ¿cómo está compuesto el estudio de esta semana? Y para eso procedo a compartirles la recalendarización de vuelta de la suspensión de actividades. Hoy nos encontramos día jueves 10, donde nosotros vamos a iniciar el estudio y abordaremos la materia de la legislación laboral y el trabajador de la cultura. Vamos a entregar conceptos generales respecto al contrato de trabajo, que es aplicable a todos los trabajadores dependientes del país y que se rige por el Código del Trabajo. La próxima semana es una semana de coordinación académica, que es coincidente con el 18-19 de septiembre, feriados legales. Por lo tanto, la próxima semana no habrán clases, tendremos suspendida toda actividad en vísperas del reinicio de las actividades académicas el día martes 22 de septiembre, lo cual nos permitirá ver materias, continuar con lo que vamos a tratar el día de hoy y profundizarlo con las diferencias con los contratos de prestación de servicios, es decir, aquellas profesionales, usuarios, personas que boletean, y
en lo específico una introducción al Código del Trabajo que atañe directamente a los trabajadores de las artes, la cultura y el espectáculo, y que son normas especiales dentro de la legislación laboral para las temporadas y para los trabajadores que trabajan especialmente en salas de espectáculo o que prestan servicios bajo dependencia en las diferentes personas jurídicas que se pueden constituir para desarrollar actividades culturales. Tiene principal importancia porque es una legislación que nos atañe directamente a quienes estamos en el mundo de la gestión cultural, pero también es una herramienta importante por la naturaleza que ella representa al momento de formular proyectos y contratar artistas, gestores o profesionales. Luego veremos una materia que también es de suma importancia en la vida práctica para la formulación y ejecución de proyectos y para el futuro desarrollo de sus actividades profesionales, como es el derecho de autor y la protección a la propiedad intelectual. Nociones generales que les permitirán a ustedes reconocer y conocer las principales normas y principios que rigen esta materia y que les permitirá el día de mañana poder hacer uso autorizado y reproducir obras de otros autores, pero también tener los conocimientos, las nociones, las herramientas básicas para que sus creaciones sean protegidas por el derecho de propiedad, el derecho de autor. Finalmente, nos vamos a la última semana del mes de septiembre, donde el día martes 29 nosotros tendremos nuestra última clase. Es una clase que busca evidenciar, mostrarles cuál es la realidad del trabajador de la cultura en Chile, considerando los resultados de trabajo de campo que materializó el Observatorio de Políticas Culturales, una ONG que trabaja en el ámbito de la investigación y el desarrollo de propuestas e ideas que vayan en pos de tener una opinión, influir positivamente en las políticas y planes que el Estado desarrolla para el área de las culturas, las artes y el patrimonio. En este sentido, nuestra región, gracias a este proyecto en terreno, de investigación en terreno, permitió tener una fotografía, una imagen muy clara de cuál es la realidad de los trabajadores de la cultura en sus diferentes expresiones artísticas a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros estamos frente a una herramienta poderosa que nos permite desde ya saber cuál es la realidad de nuestra región en esta materia, sin perjuicio de lo que está aconteciendo el día de hoy, que también existe un efecto directo de la paralización, de la suspensión de actividades, especialmente aquellas que dicen relación con eventos en salas de espectáculo, teatro, salas de cine y otros más, debido a la pandemia, que ha generado un gran congelamiento de las actividades artísticas y culturales, generando una crisis dentro del sector que es un tema del día de hoy y que gracias al trabajo también de algunos gestores de la región se están levantando información que revela la realidad de los trabajadores de las artes y de la cultura. Finalmente, ya para dar inicio a la clase y respetando los 40 minutos que se tienen dispuestos para este tipo de reuniones telemáticas, recordar que el jueves 1 de octubre, es decir, en 3 semanas más, se está llevando a cabo la prueba de la unidad número 3 y la primera semana del mes de octubre, el martes 6, el examen final. Todo ello de acuerdo al plan de asignatura presentado al principio del semestre y reestructurado y modificado
de acuerdo al calendario de efemérides de la universidad a partir del momento que retomamos nuestras actividades académicas como carrera de música en la Facultad de Artes y Diseño. Pues bien, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Esto dice relación con el contrato de trabajo, con los derechos de los trabajadores de las artes, de las culturas y del espectáculo, del patrimonio. Y para ello, el día de hoy vamos a conocer a grandes rasgos qué consiste el derecho laboral y el contrato de trabajo principalmente. Bueno, tenemos que señalar que el ámbito laboral, el ámbito del derecho del trabajo, es uno de los más dinámicos y también es uno de los más recurrentes en el mundo del derecho. Es una relación constante, diaria, una de las mayores cantidades de materias que tienen que ver los tribunales de justicia en la actividad, en el día a día, dice relación con causas de derecho laboral. Por una parte, el derecho laboral viene a proteger al trabajador, viene a establecer reglas claras entre el empleador y sus funcionarios, tiene un fin social, tiene un fin de proteger la dignidad, la integridad física, la seguridad y la vida del trabajador, responde a un proceso histórico de reconocimientos de derechos y que van orientados principalmente a establecer reglas mínimas que vayan en beneficio de un equilibrio entre las partes. Es decir, por una parte, un empleador que se ve como la parte, el integrante fuerte de esta relación bilateral, y el trabajador, que en este caso, como veremos a continuación, cuenta con una serie de características de acuerdo a la definición del contrato de trabajo, y que al verse muchas veces bajo la situación de subordinación y dependencia, pues bien, es uno de los elementos por los cuales el Código del Trabajo entra a proteger, a salvaguardar y establecer normas claras de convivencia y de desarrollo de esta actividad laboral, de acuerdo a las normas y principios básicos, elementos básicos que se requieren de acuerdo a la ley. Pues bien, bajo esa lógica nosotros tenemos que entender que el Código del Trabajo, tal como lo señala la diapositiva, es una convención. La convención, cuando hablamos de convención, estamos hablando de un concepto jurídico, un concepto de las ciencias del derecho. La convención es todo acto jurídico en que se crean, modifican o extinguen obligaciones. Por lo tanto, el contrato es un tipo de convención. ¿Por qué? Porque el contrato individual de trabajo, al ser una convención, puede crear, puede modificar o puede extinguir derechos. Y lo puede hacer porque están dentro del ámbito privado. Requiere solo la voluntad del empleador y del trabajador. Y ellos son los que primero aceptan voluntariamente la contratación. Una vez que ya el trabajador está desempeñando funciones, pueden modificar cláusulas. Se pueden modificar cláusulas porque el trabajador integra actualmente un sindicato y ese sindicato ha hecho extensivo beneficios, derechos, a cada uno de sus integrantes, o se extingue esta relación laboral cuando se da por terminada el vínculo jurídico a través de alguna de las causales de término del contrato de trabajo, que están previstas en el propio código y que son exclusivas y excluyentes, son taxativas, es decir, solamente se puede dar por terminada una relación laboral a través de un contrato creada, constituida por medio de un contrato de trabajo por esas causales. Cualquier otra causal que se invoque, cualquier otro motivo, antecedente que se invoque para dar por terminado un contrato de trabajo y que no esté establecido en el Código del Trabajo, es nulo
y trae las penas del infierno porque se están vulnerando los derechos fundamentales del trabajador. En ese sentido, el hecho de que sea una convención permite, como les señalaba, la creación, modificación, extinción de derechos y obligaciones, pero tal como lo vimos a modo de ejemplo con el contrato de sociedad, este contrato individual de trabajo posee elementos que lo hacen único, que lo hacen distinguir dentro de la variada gama de expresiones de instituciones jurídicas existentes en el país. Eh, Esta relación privada que se da entre el empleador y el trabajador se caracteriza por dos grandes elementos. El primero es que se prestan servicios personales bajo dependencia y subordinación. Es decir, aquí el trabajador presta servicios personales, se contrata por la calidad y cualidad profesional, técnica o de oficio de la persona para cumplir dentro de la empresa, dentro de la sociedad, dentro de la institución, una determinada función bajo dependencia y subordinación. Es decir, forma parte de una estructura mayor donde existen objetivos, metas, y este trabajador se pone a disposición de una jefatura o de la empresa, debiendo seguir las normas, las políticas internas de la empresa y las instrucciones en particular de la jefatura. Es decir, no tiene plena libertad para operar, actuar dentro de la organización. Puede ser creativo, proactivo, puede tener un trabajo positivo, muy vanguardista, pero siempre dentro de lo que mandata su contrato de trabajo, de lo que corresponde a sus funciones y de acuerdo a las instrucciones de la jefatura. No veamos esta situación en la actualidad con una imagen, repito, no la veamos en la actualidad, aun cuando hay casos que sí acontece, como la relación patrón-obrero, sino que estamos hablando de una relación donde el trabajador no es tan vertical, independiente, le insisto, como en algunos casos se puede dar en algún tipo de área de la economía, del comercio, de la industria, pero principalmente esta dependencia y subordinación se traduce en el hecho de seguir órdenes, se traduce en el hecho de que se está trabajando en equipo y se están cumpliendo funciones, y estas funciones tienen un objetivo. Esa es la principal característica de la dependencia y subordinación como expresión subjetiva, como expresión de fondo de lo que se traduce esta frase. Independiente que en la siguiente lámina vamos a ver en lo práctico, en el día a día, cómo nosotros podemos abordar esta temática. Y lo segundo, dice relación, el segundo elemento importante de esta convención, de este contrato individual de trabajo, hace referencia a que por esos servicios, por prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación, el trabajador recibe una remuneración. O visto desde la otra perspectiva, el empleador debe pagar por estos servicios una remuneración determinada. Es decir, es una relación bilateral entre dos personas. Una representa al empleador. Recuerden que la empresa, el empleador puede ser una persona natural o jurídica. Eh, y que tiene estos dos grandes elementos que les he mencionado, en que existen obligaciones recíprocas, en que uno presta servicios personales bajo dependencia y subordinación, y el otro, por esos servicios personales que se prestan, debe pagar una remuneración determinada. En ese sentido, nosotros hacemos una distinción muy grande que se refleja en la práctica en el tipo de contrato. Ya no estoy hablando necesariamente del tema del contrato de trabajo, sino cómo nos vamos a vincular con ese trabajo que estamos desarrollando. En este caso nosotros
distinguimos dos grandes conjuntos de trabajadores. Por una parte, el trabajador dependiente y el trabajador independiente. El Código del Trabajo se aplica al trabajador dependiente, es decir, al que está prestando servicios intelectuales o materiales bajo este vínculo de subordinación y dependencia en virtud del contrato de trabajo y por el cual se le percibe una remuneración. Este tipo de condiciones, cuando se cumplen, permiten la creación, el nacimiento de este vínculo jurídico a través del contrato de trabajo. No así cuando hablamos del trabajador independiente, porque éste actúa de forma autónoma. Es su propia empresa, es su propio negocio o derechamente actúa desde la independencia prestando sus servicios profesionales sin dependencia. Esto se refleja en el contrato civil, que es el famoso contrato de prestación de servicios, contrato de honorarios, también conocido popularmente contrato de honorario, el girar boleta de honorario. ¿Por qué? Porque este trabajador independiente no se sujeta a las normas básicas, a los elementos básicos que configuran un contrato de trabajo, que pueden estar dados principalmente por el hecho de no contar con una subordinación, no contar con una dependencia, aun cuando esté prestando servicios y esté dentro de una estructura en pos de un objetivo dentro de una empresa, y que tiene libertades en cuanto a disponer de su propio tiempo para cumplir con los objetivos. Aquí lo que hace el trabajador independiente es prestar un servicio, pero sin la existencia de este vínculo de subordinación y dependencia. Eso es un primer acercamiento a uno de los grandes temas que tiene esta unidad y que dice relación con separar aguas entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios profesionales. Ambas instituciones, ambas expresiones son de uso corriente en el mundo de los proyectos, principalmente el de boletear más que el de prestar servicios bajo de subordinación y dependencia, pero ustedes como profesionales, cuando estén ejerciendo su arte, estén desarrollando su vida profesional en cualquier ámbito que así lo deseen, siempre se van a encontrar, ya sea porque les afecta directamente o ustedes van a tener que interactuar con artistas, con colegas, con otros profesionales, con otras personas bajo estas lógicas del trabajador dependiente y el trabajador independiente. Los proyectos en la actualidad, los proyectos cuando son de rápida ejecución, lo que buscan es tener contratos de prestación de servicios profesionales, honorarios, boletear. Muchas veces es por la facilidad, por la rapidez. Pero vamos a ir viendo los pros y los contras dependiendo de la naturaleza del proyecto, que es algo que vamos a ver en el segundo semestre. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a un contrato de trabajo, ustedes van a vivir su primera experiencia laboral, se acercan a una escuela, se acercan a una corporación, se acercan a una empresa, ustedes se van a encontrar con el contrato de trabajo, que es un acto consensual, tal como yo lo señalé, deben concurrir las voluntades del empleador y del trabajador y en fin de proteger al trabajador y para entregar certeza principalmente como medio de prueba al momento que pueda existir alguna controversia, alguna diferencia de interpretación del contenido entre el empleador y el trabajador, este debe constar por escrito. Es decir, el Código del Trabajo mandata que todo debe ser escriturado. Es una orden imperativa que entrega el Código del Trabajo, que va en protección de entregar certeza a esa relación contractual, a esa relación laboral. Es necesaria la firma del empleador y del trabajador, porque con esto se sella la voluntad de ambas partes de ser subordinado, de cumplir determinadas funciones, de cumplir determinados objetivos y de pagar determinada remuneración y ofrecer determinadas y establecer con claridad las jornadas de trabajo, los derechos y obligaciones que va a tener el trabajador y el empleador. Al menos dos
ejemplares y cada uno debe conservarlo. Eh, Siempre esta situación de conservar el contrato de trabajo, las empresas son aquellas que en un 99,9% de las oportunidades conservan ya sea físico o digitalmente los contratos. Es una realidad que por lo general nosotros cuando estamos trabajando somos bastante descuidados con este tipo de documentación y que es fundamental, vital de importancia como para poder probar muchas cosas al momento de eh, resolver alguna diferencia, alguna discrepancia de cualquier naturaleza. Pero eso no obvia que el trabajador, en caso de que extravíe, pierda, deba solicitar copia al empleador de su contrato de trabajo. Eh, por un, Como consecuencia de la fiscalización y de los deberes de la empresa, de las compañías, de las sociedades, siempre deben tener carpeta de personal con toda la documentación actualizada de sus trabajadores. Por lo tanto, si un trabajador extravía un contrato de trabajo o lo necesita el día de mañana para cualquier actividad, desde pedir un préstamo en una caja de compensación hasta efectivamente hacer valer, a modo de ejemplo, algún derecho que el empleador no les ha reconocido, no les ha pagado, no se los ha entregado, pueden solicitar a la Dirección de Recursos Humanos, a la Administración de Finanzas o al encargado de remuneraciones una copia de dicho contrato, por cuanto es obligación y deber de la empresa conservarlo para mantener al día actualizada la nómina de sus trabajadores. Ahora, cuando hablamos de la dependencia y de la subordinación, insisto, son parte de una institución, son parte de una empresa. Nosotros nos encontramos con algunas características, algunas de ellas ya las adelanté con respecto al concepto de dependencia y subordinación. Y la dependencia y subordinación se da con estas ideas fuerza. Primero, continuidad, es decir, la dependencia y subordinación entrega continuidad. Es un trabajo, es un vínculo permanente de acuerdo a la vigencia del contrato y que no va a tener mayor término que aquellas establecidas, causales establecidas de término de contrato, del término de la relación contractual que establece el Código del Trabajo. Por lo tanto, la dependencia o subordinación, uno de sus elementos es la continuidad. Luego, que tenemos otra que dice relación con la concurrencia obligada y personal al trabajo. Es decir, aquí aparece la figura de la jornada laboral y que va de la mano con el cumplimiento de honorario. Por ese trabajo que se está prestando personalmente bajo su coordinación y dependencia se establece una jornada, es decir, yo como trabajador debo presentarme en mi empresa en determinado horario, de 8 a 1 de la tarde, a modo de ejemplo, o entre las 9 y las 1 y las 3 y las 7 de la tarde. Por lo tanto, yo me obligo, es parte del contrato de trabajo y es parte de la naturaleza de la dependencia y de la subordinación, la existencia de una concurrencia obligada en determinado horario y en determinados días. Esto le da certeza al empleador, por una parte, para que este trabajador pueda cumplir con los objetivos establecidos en el contrato y por los cuales se le ha sumado al equipo de trabajo, pero también por otra parte una certeza por parte del trabajador de cuándo debe prestar estos servicios personales y que no está a disposición de cuando el empleador quiera. Para eso existe un contrato que establece horarios de ingreso, salida y los días de la semana y la cantidad de horas total que debe estar presente en la instalación, en el edificio. Ahora, también se entiende por dependencia y subordinación el hecho de seguir las órdenes e instrucciones de acuerdo al contrato, de acuerdo a la planificación, de acuerdo al desarrollo de la gestión de personas y de los objetivos que el equipo de trabajo está persiguiendo. ¿Está sujeto a controles de trabajo? Sí. Controles de trabajo se refiere a aquello que está establecido en el reglamento interno. Es decir, aquí no estamos hablando de redadas, aquí no estamos hablando de fiscalizaciones, es un control
Es un control natural que tiene que darse por los compromisos asumidos con el equipo de trabajo en cuanto a fechas, contenido, calidad del contenido. Existen diferentes formas de controlar que tienen que ver con las formas o con el fondo, ya sea porque se cumple con las condiciones, con los elementos que permiten generar un trabajo eficiente, como también aquellos que dicen relación con un control del contenido, de la calidad de lo que se está ejecutando. Y la obligación de rendir cuenta. Esto tiene que ver sobre el entregar información, estar dispuesto a explicar, comentar, entregar resultados palpables, medibles del trabajo que está desarrollando. Por lo tanto, la dependencia y subordinación implica entrar a trabajar dentro de un colectivo, implica muchas veces trabajar siendo parte de un equipo de trabajo, donde uno colabora dentro de una estructura organizacional en pos de que ésta funcione. Principalmente, lo que se busca con esto es que la persona que ha ingresado a una institución y que se vincula con un contrato de trabajo pueda tener clara conceptos básicos como quién es su jefatura, cuáles son las funciones que debe desarrollar, cuándo las debe entregar, cómo las tiene que entregar, cómo las tiene que ejecutar, a fin de que esté enmarcado dentro de los objetivos de la institución y por lo cual se le han contratado a la persona. El código de trabajo, tal como señalé hace un par de Profe, minutos. Sí, dígame, adelante. profe, disculpe, el Javier está intentando entrar, dice si le puede dar permiso. Perfecto, lo veo inmediatamente. Lo veo inmediatamente. Sí, Javier. Ingresando. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Cierto está compartiendo alguna presentación o no? ¿Sí? ¿Porque no se ha No la he visto. visto? No se ha visto. Yo, Ya. yo no. ¿Me avisan? ¿Se ve ahora? Ahí sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, sí, no hay ningún problema. De todas maneras, son dos las láminas que he pasado. Tres. Ahora ingresamos a ver el concepto, que ya lo había unos minutos atrás. Siempre las clases van con presentación, así que en caso de que por cualquier motivo se dé un error 200 entre el computador y el asiento, porque eso igual de repente es mañoso, me avisan, porque todas las clases van con un PPT. Así que se agradece el aviso justo a tiempo. Pues bien, tal como les señalaba, el contrato de trabajo establece, no todas las personas que prestan servicios están vinculadas a un contrato de trabajo, ya sea por la naturaleza de ese vínculo, porque no existe subordinación o dependencia, pero también porque existen dentro de la estructura jurídica, el ordenamiento jurídico, algunos espacios del Estado, algunas instituciones que tienen sus propias reglas para los trabajadores. Por lo tanto, no le es aplicable el Código del Trabajo, sino que un cuerpo propio. En ese sentido, no es aplicable el contrato de trabajo a los funcionarios de la administración del Estado. Ellos se rigen por el estatuto administrativo, que es un cuerpo legal propio de todos los trabajadores que bajo subordinación y dependencia trabajan en el Estado. Gobiernos regionales, ministerios, seremías, entre otros. Tampoco se le aplica a los funcionarios del Congreso Nacional, poder legislativo. Tampoco se le aplica el contrato de trabajo al poder judicial. Tiene su propio estatuto, tiene sus propias normas. A las trabajadores e instituciones del Estado. En fin, cuando nosotros
más allá de quién puede ser parte de un contrato de trabajo, lo que aquí estamos hablando es de que estas instituciones tienen una naturaleza, tienen características, elementos que por los objetivos que persiguen, el legislador, el Estado, ha determinado que el Código del Trabajo, o el contrato de trabajo principalmente, el contrato de trabajo, voy a subrayar aquello, no les es aplicable porque ellos tienen sus propios contratos y se rigen por los estatutos específicos. Esto no significa, les reitero, no significa que no podamos aplicar normas generales y principios del Código del Trabajo. Les reitero que los funcionarios de la administración pública, del Congreso, del Poder Judicial, que los profesores, por ejemplo, que tienen el estatuto administrativo, el estatuto docente, se rijan por esa norma, por esas normas, o ese conjunto de normas, no excluye al Código del Trabajo para aplicar normas generales y principios. Es decir, al igual como vimos en su momento la relación Código Civil, Código de Comercio, en este caso existe esta relación de continente-contenido, de obra versus movimiento, si lo llevamos a una sinfonía, en que el estatuto administrativo, el estatuto docente, los trabajadores que prestan servicios bajo subordinación y dependencia en estas instituciones son parte de algo mucho mayor, que son los derechos laborales que consagra el Código del Trabajo. Por lo tanto, en todo aquello que no se plasme, consagre, materialice, se escriba dentro de esos estatutos, o en caso de existir controversia, diferencia de interpretaciones o vulneración de derechos, siempre se podrán aplicar los conceptos y principios del Código del Trabajo. Esto es importante porque esa separación te lleva a diferenciar lo que es el contrato de los derechos. Derechos y principios, normas generales siempre van a primar. Lo que pasa es que la forma como se expresa, cómo se materializa para los trabajadores dependientes que no son parte de estas instituciones que acabo de mencionar, es con un contrato de trabajo. En ese sentido, los tipos de contrato siempre van a estar mirados y pensados para el sector privado, no para el público, para el sector privado. El Código del Trabajo, el contrato de trabajo aplica para el sector privado. Y en ese sentido, se incluyen, y se deja como excepción, aquellos que presten servicios como oficios en notarías, archiveros y conservadores. Esto es más que nada como para separarlo, porque todas estas instituciones se les conoce como instituciones auxiliares del Poder Judicial. Y simplemente por un tema de separar las aguas y no llevar a confusión, se les señala expresamente. Eso es a modo solamente de referencia. Ahora, el contrato de trabajo, propiamente tal, de acuerdo a la naturaleza del servicio que se presta en el mundo privado, va a tener también especialidades. Es decir, normas especiales aplicables a esa función. Es así como podemos encontrar dentro del Código del Trabajo contratos que tienen su propia estructura en cuanto a deberes, derechos y solemnidades. Tienen sus propias reglas. Ahí podemos distinguir el contrato de aprendizaje, que está vinculado a los estudiantes, que está vinculado a los alumnos en práctica, en que un alumno, una persona que recién está haciendo sus armas en la vida laboral, se pone a disposición de un tutor dentro de una empresa.
Son contratos especiales. Luego tenemos los contratos de menores de edad, que también pueden ser contratados, pero deben contar para que sea válido con una serie de requisitos que el Código del Trabajo establece. Esto ustedes lo van a encontrar de repente si son productores de eventos y a quienes están contratando es un niño menor de 18 años. Van a tener que suscribir el contrato con su representante legal, es decir, quien tiene la patria potestad, padre o madre, dependiendo del caso. Por lo tanto, estamos hablando de que los menores de edad pueden contratar, pero tienen normas especiales con respecto a los efectos y cómo se lleva adelante esa relación contractual. También tenemos las trabajadoras de casa particular, quienes durante los últimos 10 años han conquistado importantes derechos sociales en esta línea, especialmente aquellas que son puertas adentro, y aquí van precisamente orientadas a respetar el descanso, la cantidad de la jornada que deben desempeñar, dentro de muchas alternativas que uno puede distinguir dentro del Código de Trabajo. También los temporeros, los trabajadores agrícolas y de temporada, más conocidos como temporeros, también tienen un contrato especial por su especificidad de la función que desarrollan. Las personas embarcadas y los portuarios también tienen su propio contrato de trabajo, es un contrato especial. Es decir, mi contrato, llevándolo a un ejemplo práctico, mi contrato que me vincula con mi empleador actualmente es un contrato común, es un contrato de trabajo común, no es especial, no es de aprendizaje, no es de menores, no es de trabajador de casa particular, no es de temporero, no es de patrón de lancha, no es de portuario. Estos trabajos en específico, por sus características particulares, el Código de Trabajo le establece sus propias reglas. Pero al igual, vuelvo a colocar el ejemplo, que en el caso de los trabajadores del sector público, las normas generales y los principios del Código de Trabajo se aplican. La gran diferencia es que son especiales y que se aplican exclusivamente para esas áreas de la economía, del comercio, del desarrollo laboral. Y dentro de ellos, que vamos a ver en la próxima clase, están los trabajadores de las artes y de los espectáculos, 145A y siguientes del Código del Trabajo. Este tiene una gran virtud, es una legislación nueva, que aún cuenta con muchos vacíos, pero ha ido precisamente en búsqueda de proteger y de salvaguardar los derechos de los trabajadores de las artes y de los espectáculos, principalmente de los artistas que trabajan en temporada o trabajan por obra. Eso permite ir, o la intención, una de las principales intenciones del legislador, de los parlamentarios que en su momento la promovieron, y quien estuvo detrás fue la actriz y exministra de Cultura, Paulina Urrutia. Está pensado para el mundo del espectáculo, pero que también es aplicable principalmente a los músicos, porque el músico también puede contratarse por contrato de trabajo para una tocata. Y lo que viene a reconocer este cuerpo normativo es cómo, cuándo y cuáles son las solemnidades que se deben cumplir para que se suscriba un contrato de trabajo. Es importante reconocer que la naturaleza y la costumbre nuestra es hacer todo informal, sin contrato de por medio. Pago o llegar a acuerdos de palabra, lo cual se sustenta en la confianza. Siempre se ha buscado la profesionalización del mundo cultural. Y como creencia y convicción personal creo que llevar toda relación de prestación de servicios, ya sea bajo subordinación o dependencia, un contrato de trabajo, o la prestación de servicios profesionales, contrato civil, contrato de boleta honorario, debe estar escriturado y debe tener formalidades. Esto, primero,
sino que le entrega a cada una de las partes claridad respecto a lo que va a ejecutar. Es muy común que en el mundo de los proyectos existan grandes discusiones, debates, peleas, por no dejar en claro qué se va a hacer, cuándo se va a entregar, cómo se va a entregar. Y esto solamente indispone y no deja las cosas claras, perjudicando tanto a quien ha cumplido, no solo a quien ha cumplido correctamente el contrato, sino que independiente de quién lo haya incumplido, perjudica la normal ejecución de un proyecto artístico o vulnera derechamente el trabajo de un profesional que en tiempo y forma lo ha entregado. Ustedes dentro de sus colegas, ustedes dentro de del mundo que ya están desarrollando como estudiantes, como artistas, les ha tocado muchas veces vivir los contratos de palabra, que no existen en este mundo laboral, y que después que han tocado, les cambian las condiciones. Después que se han bajado del escenario, les han cambiado los montos. Que después de haber generado el proyecto y haber contratado a determinado artista, profesional, técnico, no les cumple en tiempo y forma. Que le entregaron al modisto, a la modista, la confección de trajes para la obra de teatro, para la compañía de ballet, y no lo entregó a tiempo. Y todo fue de palabra. Y después, ¿cómo cumplimos? ¿Cómo hacemos cumplir? Y cuando tenemos fondos públicos de por medio, o fondos que ha entregado el mundo privado, y debemos rendir, ¿cuál va a ser la justificación? ¿Cómo vamos a recuperar esos recursos? Y una de las cosas más importantes es tener las cosas claras desde el principio. Y los contratos de prestación de servicio y los contratos de trabajo son indispensables para que un proyecto y toda organización funcione. No es menor lo que estamos viendo. En ese sentido, la importancia del contrato de trabajo es que marca, establece las reglas de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Lo cual es indispensable en un mundo que necesita profesionalizarse y seguir profundizando estos avances, como es el mundo nuestro, el mundo de quienes trabajamos en las culturas, en las artes y el patrimonio. Luego, hecha esta observación no menor dentro del mundo práctico de los proyectos de la gestión cultural, debemos señalar que también existen otros tipos de contrato de trabajo y que están vinculados principalmente con su vigencia. Cuando señalo vigencia es cuando termina el contrato. Y aquí se distinguen tres grandes tipos de contrato. Por una parte, contrato a plazo. Yo te contrato para que seas secretario o secretaria por 6 meses. Punto. Las condiciones están claras, se escribe, se escritura, se firma, jornada de trabajo, remuneración, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio. Perfecto, reglas claras. Contrato de obra o faena. Yo te estoy contratando con un contrato de trabajo, estamos llegando a este acuerdo para que tú ejecutes esta obra. Perfecto. Te contrato y una vez que la obra está terminada y entregada, el contrato por propia naturaleza se extingue. Y luego está el contrato indefinido, que puede ser suscrito desde el momento cero de la relación laboral, es el primer contrato, ya señala que es indefinido, pero también el legislador ha buscado siempre la estabilidad laboral, es decir, que todos los contratos de trabajo vayan encaminados a ser indefinidos, y evita que empleadores tramposos estén contratando y despidiendo de forma reiterada a una misma persona para una misma función. Es por eso que el legislador ha establecido límites a la recontratación de aquellas personas que han expirado un plazo según su contrato. Por lo tanto, el tercer contrato que se firma transforma esa relación laboral en indefinida. O si se han firmado entre 15, de 15 a 12 meses, una duplicidad de contratos, lo cual te lleva en estos dos casos a
a evidenciar de que existe una voluntad de una continuidad. ¿Recuerdan? Subordinación y dependencia, exista una continuidad. Y esa continuidad, tal como les señalaba, es del espíritu del empleador, perdón, del legislador, es el espíritu de la ley, proteger el desarrollo de vínculos permanentes entre trabajador y empleador a fin de entregar estabilidad laboral y un sinfín de otras consecuencias positivas tanto para la economía, la sociedad y la familia. Ahora sí, la clase de hoy concluye mencionándoles cuáles son los elementos comunes a todo contrato. Estos elementos comunes a todo contrato se reflejan en un papel, y este papel debe contar con el lugar y fecha del contrato, la individualización de las partes, la naturaleza de los servicios, es decir, en Antofagasta, a 10 de septiembre del año 2020, entre Edgardo Solís Núñez, que representa la empresa Tanto, y don o doña, domiciliada en calle Calbuco 3283 de la comuna de Antofagasta, cédula de identidad Naraná, se suscribe el presente contrato de trabajo. Perfecto. Lugar, fecha de contrato, individualización de las partes. Es fundamental. ¿Cuándo comienza el contrato? ¿Cuándo se firma? ¿Dónde se firma? ¿Y quiénes los están firmando? Elemento común es definir la naturaleza del servicio. Cláusula. Don Edgardo Solís Núñez contrata a doña para que preste servicios bajo subordinación y dependencia como abogado, médico, administrativo, profesor de música, instrumentista, portero. Yo determino cuál es la relación, pero debo mencionarla. Y en la naturaleza de los servicios también tiene que describir el servicio, de modo tal de que el trabajador cumple con lo que señala el contrato, con la naturaleza del prestigio del servicio que está prestando. Y eso permite que si a mí me están contratando como administrativo, no termine de portero. O que el portero, que tiene una cultura específica, termine de estafeta y no manden a dejar correspondencia. Tiene que ser claro lo que se está contratando. Ahora, en las relaciones normales dentro de toda empresa muchas veces se hacen paleteadas, se cubren espacio y uno en pos del equipo apoya, pero no es deber. El ideal es que se cumpla con lo que señala y mandata el contrato de trabajo. Por eso es tan importante que en todo contrato de trabajo vaya la naturaleza de los servicios. Importante para todos, la remuneración, forma, monto y periodo de pago. ¿Cuándo van a pagar las remuneraciones? Se van a pagar los últimos 5 días de todo mes. Perfecto. Y la renta son 660.000 pesos imponibles. Es decir, perfecto. ¿Cuánto es eso? Son como 450.000 pesos al bolsillo y el resto se paga en imposiciones. Me queda absolutamente claro. Te lo voy a pagar por depósito, te lo voy a transferir a tu cuenta, te lo voy a pagar en efectivo, te lo voy a pagar con cheque, te lo voy a pagar con vale vista. Esos conceptos tienen que estar súper claros dentro del contrato de trabajo. La jornada de trabajo, recuerden, no estamos prestando servicios, no estamos boleteando, estamos adscritos a una jornada de trabajo, con ciertos horarios, donde dentro de esos horarios yo voy a cumplir la función por la cual me están contratando y me están pagando. El trabajador cumplirá, o la trabajadora cumplirá sus funciones en las dependencias de la empresa en una jornada de trabajo distribuida entre lunes a viernes, entre las 8 de la mañana a las 14 horas. Fantástico. Eso es lo que necesito saber. Todo lo que sea extra eso entra en el concepto de horas extraordinarias, horas extras. El plazo del contrato que acabamos de ver, si es indefinido, si este contrato es por obra o faena, operaría nuestra lógica, operaría que se terminaría, tal como señalé, al momento de concluir la obra o faena, pero es cuándo vence, si es indefinido o va a vencer dentro de 6 meses más. Con estas, recuerden siempre, con las limitaciones que establece el Código
del Trabajo para evitar el abuso de esta recontratación constante sin generar este vínculo de subordinación y dependencia de forma indefinida. Y otros pactos que le entregan precisamente y que reflejan la calidad de convención que conversamos al principio de la clase que tiene el contrato de trabajo. Aquí, viáticos, bonos de producción, bonos de movilización, cláusulas de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que pueda el trabajador convenir con su empleador de forma directa, dentro de la autonomía de la voluntad, dentro de las reglas que impone el mundo privado. Porque les insisto, el Código del Trabajo regula relaciones privadas. Las relaciones del mundo público las rigen los otros estatutos, que tienen su propio escalafón, tienen otras expresiones de los elementos comunes que estamos viendo en estos momentos. Para la próxima clase dejamos materias más específicas, como el cumplimiento de la jornada, cómo se estructura el aumento de las remuneraciones, el feriado legal, la jornada ordinaria semanal de trabajo, los efectos del contrato de trabajo y las diferencias del contrato de honorarios y de prestación de servicios. Del mismo modo vamos a ver en lo específico la materia de las normas especiales para los trabajadores de las artes y de la cultura. Quizás la próxima clase, como para poder entregar la mayor cantidad de tiempo, sería un poquito más larga de lo habitual, a fin de que puedan tener insumos y herramientas que les permitirán formular, desarrollar proyectos durante el segundo semestre. Por lo tanto, el día de hoy llegamos hasta aquí, para que toda esta cantidad de información que se pasa en una clase, que debiera ser por programación, plan de asignatura, haberse desarrollado en 3. He tratado de sintetizar y entregar los conceptos más generales con respecto a la materia de contrato de trabajo. Dejo abiertos los micrófonos por dudas, consultas referente a la primera parte de la materia contrato de trabajo que hemos visto el día de hoy y que estuvo centrada principalmente en sus elementos y principales características. Bueno, muchachos, entonces recordarles que está dispuesto y ya se ha superado el tema de la contraseña para acceder a la prueba de la unidad número 2. Nos estamos viendo el próximo día martes. Hasta el día sábado podrán dictar su prueba. Y bueno, que tengan una buena semana, un mejor fin de semana. Cuídense y esperando que siga todo bien y en orden junto a sus familias, tanto en ánimo y salud. Así que nos estamos viendo el próximo día martes, continuando con la temática de los contratos de trabajo. Nos estamos viendo. Muchas gracias y que tengan una linda jornada.